Hola, buenos días con todos los participantes. Mi nombre es Percy Alache, soy director del Departamento Laboral de Price y voy a presentar brevemente las medidas laborales que ha aprobado el gobierno hasta el momento. Han sido 9 normas entre decretos de urgencia, decretos supremos y resoluciones ministeriales que se han emitido, pero han habido también, y es una cosa bastante curiosa que ha pasado en este estado de emergencia, se han emitido una serie de comunicados por parte de ministerios, órganos reguladores que han tenido impacto laboral. En esta primera diapositiva ustedes van a ver qué actividades económicas pueden seguir operando durante el estado de emergencia. Si ustedes ven el listado ahí, es un listado amplio de actividades generales, ¿no? Relacionadas principalmente con servicios esenciales que necesita la población para poder seguir abasteciéndose de necesidades básicas en este estado de emergencia. Ustedes pueden ver de los incisos A, relacionado con alimentos, B, con productos farmacéuticos, C, con estado de salud, luego el inciso D, con temas de energía, gas, combustible, así como hay un punto particular que es el G, ¿no? Entidades financieras, seguros y pensiones y aquellas actividades complementarias. También actividades de combustible, actividades de medios de comunicación y call center, que inclusive fue acotado a servicios esenciales por los casos ya conocidos, ¿no? Intervenciones que hubieron en empresas, pero yo quería poner aquí la atención, para no extenderme tanto, en el punto L. Fíjense ustedes, dice, por excepción en los casos de sectores productivos e industriales, el Ministerio de Economía, en coordinación con el órgano competente, podrá incluir actividades adicionales estrictamente indispensables. Y el inciso M, que habla de cualquier otra actividad de naturaleza análoga. Ahí nuevamente traigo el comentario que les hice sobre los comunicados que han establecido los órganos, los ministerios y los órganos reguladores. Les voy a listar algunos que se han emitido. El Ministerio del Interior estableció un permiso especial de tránsito, el cual inclusive se desactivó por un tiempo y el día de ayer se ha vuelto a activar para que las personas de estas actividades indispensables puedan obtener este permiso. El Minagri también ha hecho un comunicado a través de un pedido de la Sociedad Nacional de Industrias y se han autorizado actividades relacionadas con cosecha, con importación y exportación de productos. Produce, ha autorizado a actividades pesqueras. En el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se ha autorizado el transporte de mercancías y carga, que Joseph Andrade va a comentar un poco de ese tema también. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones también ha autorizado actividades de call center y las ha restringido a servicios esenciales. Y finalmente, el Ministerio de Energía y Minas ha establecido que actividades de minería, hidrocarburos y energía eléctrica pueden operar, incluyendo contratistas. Obviamente son actividades muy acotadas a esta situación de emergencia que tenemos. Aquí les pido diferenciar dos situaciones. En la columna de la izquierda, derecha para ustedes, ven el estado de emergencia nacional. Se ha ampliado, o mejor dicho, que lo tenemos actualmente hasta el 30 de marzo, pero como decía Arturo, es muy probable, y ya creo que todos lo sabemos, que esto se amplíe hasta el 30 de marzo. Perdón, más allá del 30 de marzo. Luego viene el estado de emergencia sanitaria. El estado de emergencia sanitaria va hasta el 15 de junio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, en el caso del estado de emergencia nacional y aquellas actividades que están permitidas, las empresas deben dar facilidades a sus trabajadores para temas, para poder transitar o autorizaciones para que, digamos, no puedan tener ninguna dificultad al momento de operar. Aquí hay una situación que también muchas de nuestras empresas están pasando. Si no estoy en el listado de esas actividades, una opción es hacer trabajo remoto, pero como verán, el trabajo remoto, muy pocas empresas en el Perú pueden hacerlo y son tareas administrativas,
¿no? O básicamente, y el día de ayer, inclusive actividades que no solamente impliquen tecnología, sino que se puedan hacer en el domicilio. Esa es una precisión importante. Y lo otro es que si no tengo carga de trabajo por vía remota o simplemente no puedo hacer ningún tipo de actividad y mi empresa está parada, la empresa tiene que otorgar una licencia pagada recuperable. Es decir, estas horas se tienen que finalmente programar la recuperación. Es un crédito a favor de las empresas. En el caso del estado de emergencia nacional, las empresas tienen la facilidad de poder modificar turnos y horarios de trabajo, pero hasta el 15 de junio. ¿Okay? Esta norma exclusivamente habla del trabajo remoto. Esto se ha aprobado ayer. Un poco ha reiterado lo que ya había indicado un decreto de urgencia. El trabajo remoto para quién aplica, no que para empresas del sector privado, en este caso sí lo ha acotado de esa manera, pero no aplica para aquellas personas que lamentablemente hayan sido diagnosticadas con coronavirus o que estén con descanso médico. La pregunta aquí, ¿se necesita hacer una adenda al contrato de trabajo para aquellos trabajadores que estén laborando vía remota? No. Únicamente se le tiene que enviar una comunicación en donde conste la duración del trabajo remoto, detallar los mecanismos tecnológicos a utilizar y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. Otro punto que indica también esta nueva norma es que las empresas deben delimitar las labores y responsabilidades al personal. Y un punto que sí nos llama bastante la atención es que se tiene que acordar una jornada de trabajo que no sobrepase las 8 horas diarias o las 48 semanales. Las empresas tienen flexibilidad, digamos, para acordar cuánto tiempo se elabora por vía de trabajo remoto durante estos días, pero no superando estos límites, que a nuestro criterio es algo que no debería estar precisamente para darle flexibilidad al trabajo remoto. Otros temas también interesantes sobre el trabajo remoto es que hay que guardar la confidencialidad de la información, de los datos, proveer de accesos adecuados a los sistemas, que de repente muchos de ustedes, así como nosotros, ya lo hemos venido haciendo con el personal. Medidas de seguridad y salud en el trabajo, también unas recomendaciones que deben darse precisamente para que los trabajadores tengan estos cuidados en el domicilio. Y aquí sí el decreto hace una precisión con el grupo de riesgo. ¿Quiénes son el grupo de riesgo? El grupo de riesgo son aquellos trabajadores que tienen 60 años o tienen enfermedades complejas que necesitan estar aislados, ¿no? Y en este caso, pues no pueden hacer trabajo remoto, y si eso no es posible, la famosa licencia pagada. Y hay un punto que tiene que ver con todo el tema laboral y es importante que lo consideren. Fíjense, opciones para las empresas. La SUNAFIL ya está enviando cartas a las empresas vía virtual para hacer fiscalizaciones o un poco testear cómo se están comportando las empresas en estos días. Por muchos casos se han pasado, casos de despido, casos de hostilidad contra el personal. Hay dos sanciones que se han aprobado. La primera es imponer una infracción muy grave a aquellas empresas que obliguen al personal a trabajar cuando la actividad no está permitida. Ya hemos visto en la primera diapositiva todo el listado amplio que se tiene. Y la otra es cuando se incumplen las medidas de trabajo remoto contra los grupos de riesgo, contra estas personas de 60 años o enfermedades crónicas, que la empresa no haya tomado las medidas preventivas. Finalmente, ¿qué acciones estratégicas vienen haciendo las empresas? La primera es el desarrollo de políticas de trabajo remoto ya más completas con este último decreto. Indicaciones al personal sobre el trabajo remoto. Repito, no se requiere adenda a los contratos de trabajo. Lo tercero y muy importante, y esto quiero que preste mucha atención aquí, es que las empresas están tratando de armar el sustento para calzar dentro de las actividades permitidas y seguir operando. Muy probablemente, si esta situación se prorroga, las autoridades van a
van a permitir que actividades adicionales se vayan sumando para seguir operando y no poner en dificultad económica financiera al país, ¿no? Hay que estar atentos ahí con los reguladores de cada sector, estar en contacto directo para lograr este tipo de autorizaciones poco a poco y en la medida que se pueda. Otra acción estratégica que están haciendo las empresas es políticas para gestionar proveedores y contratistas, porque definitivamente si yo trabajo con contratistas en mi centro de trabajo, todas estas acciones tienen que estar alineadas. Y finalmente, las empresas están haciendo planes de gestión de crisis y continuidad de negocio desde el punto de vista laboral. Están trabajando algunas salidas dependiendo del impacto que se haya tenido. Obviamente, esto ha afectado la caja de muchas compañías, ¿no? Alternativas que se están viendo, pero todavía un poco testeando, ¿no? Un poco en el ensayo-error para ver si las aplican. Han sido reducciones de sueldo, licencias sin goce de haber, dar vacaciones o adelanto de beneficios, que esto es un poco, son alternativas, pero que requieren acuerdo de los trabajadores. Otras alternativas que también han visto las empresas es la suspensión perfecta por fuerza mayor. Otro, ya también se ha aprobado la prórroga de utilidades, con lo cual da oxígeno a las empresas. Y otras empresas también están mirando planes de salida de personal porque definitivamente no se van a poder contar con los recursos. Solo para cerrar y darle el pase a Kitty Dunning, que va a explicar los temas tributarios. Se está trabajando en el gobierno, sobre todo muy agresivamente, para establecer líneas sobre la compensación de horas. Ustedes habrán visto que gran parte de los trabajadores se han ido con esta licencia pagada recuperable, pero todos tenemos que tener claro cómo se van a hacer esta compensación de horas. Y luego otros temas que se están viendo también para los trabajadores es ver, flexibilizar la disponibilidad de la CTE. Lado laboral, y le doy el pase a Kitty Dunning con las implicancias tributarias. Buenos días con todos. El día de ayer tuvimos una novedad. Durante varias semanas, las principales empresas, las PRICOS, vienen reclamando que la prórroga a la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, que había sido solo para empresas con ingresos menores a 2.300 UITs en el 2019, le hace 9.660.000 soles, se prorrogara, valga la redundancia, a otro tipo, a las empresas más grandes. Parece que el gobierno no dio la medida para todas las empresas. Bueno, no es que parece, no, el gobierno no ha dado la medida para todas las empresas, no lo ha prorrogado a todas las empresas, sino únicamente a las empresas cuyos ingresos netos no hayan excedido las 5.000 UITs en el 2019. 5.000 UITs son 21 millones, ¿no? Y en ese punto, la pregunta que nos vienen haciendo reiteradamente es si dentro del concepto de ingresos netos se incluye la diferencia en cambio. Como saben, hay una resolución del Tribunal muy antigua, ¿no?, del año 2006 o 2007, que precisa que la diferencia en cambio no se incluye dentro de los ingresos netos. Los contribuyentes que hubieran tenido ingresos mayores a 5.000 UITs empezarán a presentar sus declaraciones juradas a partir del día de hoy. Las fechas de la prórroga para contribuyentes cuyos ingresos sean menores a 5.000 UITs, ya sean empresas o personas naturales generadoras de rentas distintas a la tercera categoría, las pueden ver en la pantalla, empiezan el 24 de junio de 2020. Con la prórroga es el tema del pago de las utilidades a los trabajadores. Como ustedes saben, el decreto legislativo 892 dispone que el pago de las utilidades a los trabajadores se debe realizar dentro de los 30 días calendarios siguientes a la fecha de vencimiento de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, ¿no? Una vez que se ha prorrogado, obviamente solamente para los contribuyentes con ingresos menores de 5.000 UITs, ¿cierto? También se ha prorrogado este vencimiento dado en la legislación laboral. No obstante, para efectos de la ley de impuesto a la renta, en la medida que quieran deducirlo como gasto
¿no? En la declaración jurada del 2019, esas utilidades tendrían que ser pagadas antes de la fecha de vencimiento. Otras prórrogas que el gobierno viene dando, ¿no? A solicitud de los contribuyentes y con la finalidad de aplacar el tema de la liquidez que ha generado esta medida, son las prórrogas para el vencimiento de la declaración y pago de obligaciones mensuales del periodo febrero 2020. En este caso, la prórroga solamente es para los contribuyentes cuyos ingresos netos no hubieran superado en el 2019 de 2.300, se le hace 9.660.000. Es decir, la prórroga que se ha dado el día de ayer para la declaración jurada anual del impuesto a la renta del 2019 es solamente se ha dado para contribuyentes que tengan ingresos menores de 5.000 UITs, pero esa ampliación de la valla no se ha dado para estas otras dos prórrogas, ¿no? Las fechas de vencimiento según el último dígito de RUC las pueden observar en la pantalla. Como podrán ver en la diapositiva, no figuran en el RUC 0. ¿Por qué? Porque en el momento en que se publicó la resolución de superintendencia, la 055-2020, que fue el 16 de marzo, el RUC con dígito 0 final ya había vencido. Esa es la razón por la cual no figura el RUC 0 dentro de la prórroga de las obligaciones tributarias mensuales del periodo febrero del 2020. Asimismo, se ha prorrogado las fechas de atraso del registro de ventas e ingresos y el registro de compras electrónico, ¿no? Correspondientes a febrero del 2020. En ese caso, bueno, al igual que el caso anterior, solamente se incluyen del 2 al 9, no se incluyen el 0 y el 1, y las fechas las pueden observar en la diapositiva que están viendo. Otras prórrogas que se le han dado a contribuyentes cuyos ingresos netos no hubieran superado los 2.300 UITs en el 2019 son las siguientes, ¿no? La prórroga de los plazos máximos de atraso de libros y registros vinculados a asuntos tributarios, tanto electrónicos como manuales. Estas prórrogas para contribuyentes cuyos ingresos netos no hubieran superado las 2.300 UITs, 9.660 millones de soles. Se ha prorrogado los plazos máximos de atraso de libros y registros vinculados a asuntos tributarios para aquellos que tenían que presentarlo entre el 16 de marzo y el 6 de abril, ahora lo van a poder presentar hasta el 4 de mayo de 2020. Es decir, si yo, contribuyente, tenía que presentar entre el 16 de marzo y el 6 de abril, tenía que presentar mis libros electrónicos, porque claro, los manuales no tenemos este tema porque están suspendidos los plazos y las fiscalizaciones, pero si yo lo tenía que presentar entre el 16 de marzo y el 6 de abril, tengo hasta el 4 de mayo. Lo mismo para enviar la información en las declaraciones informativas y comunicaciones al sistema de emisión electrónica. Como ustedes saben, los emisores electrónicos tienen que mandar cierta información directamente o a través de su operador de servicios a la SUNAT, ¿no? Si yo tenía que presentarlo entre el 16 y hasta el 30 de marzo, tendré hasta el 15 de abril del 2020. Y finalmente, tenemos la prórroga del plazo para presentar la declaración jurada anual de operaciones con terceros. En el caso que los contribuyentes debían presentarlo desde el 16 y hasta el 31 de marzo del 2020, tendremos hasta el 7 de abril del 2020. Finalmente, mencionarles, ¿no?, que se ha publicado el decreto de urgencia 31/2020, que ha señalado que la SUNAT devolverá de oficio el impuesto a la renta que hubieran pagado en exceso a las personas naturales perceptoras de cuarta y quinta categoría antes del plazo legal que estipulaba el decreto de urgencia 25/2019, que decía que era al día siguiente de la última fecha para presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta, le hace en el caso de los prorrogados hasta el 10 de julio del 2020. Esta medida se ha dado para dar liquidez.
Y por último, ¿no? Mencionarles que en este caso, si ustedes desearan realizar donaciones, se aplica la norma general, no se aplicaría la norma para donaciones en estado de emergencia por desastres naturales, porque por el momento no se ha calificado esto como un desastre natural, ¿no? Y regulación, bueno, como la conocen, es la general, es el 10% de la renta neta de tercera categoría, luego de efectuada la compensación de pagos. Dicho esto, paso la presentación a la doctora Lourdes Chao, socia de PwC, quien nos va a hablar sobre los procedimientos y sanciones y las disposiciones que la Administración Tributaria ha dado respecto de este tema. Muchas gracias. Que yo les voy a comentar. Empezaré lo que es la liberación de fondos. En eso, fondos de la cuenta de detracciones se ha dicho que los contribuyentes podrán desde el 23 de marzo, es decir, el lunes, y hasta el 7 de abril, solicitar los fondos que tengan en su cuenta de detracciones hasta el 15 de marzo. En este caso, no se exime del cumplimiento de los demás requisitos ni se establece un plazo de devolución más rápido. En cuanto al funcionamiento o aplazamiento, lo que se ha señalado es que en caso de aquellos que se hubieran sucedido hasta el 15 de marzo de este año, las cuotas que vencían hasta el 31 de marzo podrán ser canceladas hasta el 30 de abril, sin que ello genere efectos negativos por el no pago oportuno de la cuota, como sería, lógicamente, la pérdida de las facilidades de pago obtenidas. Bien, ahora vamos a comentar las normas referidas a los procedimientos tributarios sobre este tema. A muchos de ustedes les ha surgido la duda de cómo quedan los procedimientos tributarios que tenían trámite o lo que pensaban iniciar. En la pantalla ustedes pueden ver un resumen de las normas referidas a este tema. En primer lugar, se debe considerar es que el gobierno dictó el decreto supremo 044 que declaró el estado de emergencia por 15 días. Esos 15 días vencen el 30 de marzo. Esta norma dispone, como todos, medidas de aislamiento social. Y resalto esto porque ello significa que las personas no van a poder gozar de su capacidad para, por ejemplo, presentar documentos o realizar trámites correspondientes. Más adelante vamos a ver cómo ese hecho podría generar, sí, la aparición de lo que se conoce una causa de fuerza mayor. Dejemos por un momento este decreto supremo y pasemos ya a dispositivos más precisos. Primero me voy a referir al decreto supremo 26. Esta norma lo que hace es suspender plazos de acción de los procedimientos administrativos en trámite y que esté en silencio administrativo positivo o negativo. La suspensión, en este caso, va del 17 de marzo hasta el 28 de abril, ya que un término de 30 días hábiles. En adición, se tiene
el Decreto Supremo 09, que suspende plazos de inicio de los procedimientos administrativos y los plazos de tramitación de todos ellos que no estuvieron incluidos en el Decreto Supremo 026. Pensión va desde el 23, que es el primer día inmediato a la entrada en vigencia del decreto, hasta el 6 de mayo de este año. El Decreto Supremo no había regulado, el primer Decreto Supremo, el 06, no había regulado lo que pasaba con los casos que tienen interponer recursos impugnativos. Eso es que se dictó esta norma, el 029, para también regular lo que sucedía con esos procedimientos. De otro lado, que el Código Tributario ya tiene la regulación para la suspensión del plazo de fiscalización. Ese es el artículo 62. Señala que el plazo de fiscalización depende durante el plazo en que por causas de esa la administración interrumpa sus actividades. Una causa de fuerza mayor está definida en el artículo 1315 del Código Civil como un hecho o evento irresistible, imprevisible, inimputable, y entonces lo que el Decreto Supremo 044 dice calificar como una causa de fuerza mayor. En la siguiente diapositiva, ustedes pueden ver un cuadro donde hay unos anuncios de SUNAT que en aplicación ya han señalado pues, que no viene prestando atención a los centros de servicio al contribuyente y que quedan suspendidas las fiscalizaciones llamadas. El Tribunal Fiscal también ha señalado que el informe se va a reprogramar. La siguiente diapositiva lista serie de situaciones que hemos identificado que podrían ocurrir. No son todas, hemos identificado muchas de manera ejemplificada, hemos citado, para resolver solicitudes de expulsión. Existiría una suspensión que va 16 hasta el 29 de abril. O el plazo que se tiene para resolver una reclamación o apelación, cuya suspensión sería el Tribunal Fiscal, iría desde el 23 de marzo hasta el 7 de mayo. Es lo que hay, es una de situaciones que podrán resolver en aplicación de las normas que hemos mencionado. Tenemos sobre los procedimientos, hay una disposición del Poder Judicial que se muestra en la siguiente diapositiva. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha señalado bien que los plazos están suspendidos. Finalmente, en este caso, habrán podido ver que la SUNAT ha donde ha dispuesto facultad para sanciones incumplidas. Estos ocurren el 16 de marzo y el 30 de marzo. En su página web ha publicado, sí, motivo de la declaración de estado se ha dispuesto a aplicar la edad de sancionar las infracciones tributarias. Inclusive plantea el ejemplo de que si una persona presentó declaración jurada, será objeto de sanción. Con esto hemos compartido los más vinculados con los procesos y la sesión de ahora a nuestro director, los temas aduaneros. Perfecto, gracias Lourdes. Antes que nada, agradecerles su participación y esperando que todos se encuentren bien. De hecho, mi nombre es Joseph Andrade, soy el director de
de temas de comercio exterior y aduanas en PwC. Y lo que haremos a continuación es comentarles un poco acerca de cuál es el contexto en el que nos desarrollamos actualmente en temas de comercio exterior y aduanas. Sí, de hecho, para todos es claro que existen restricciones a la movilización de personas, de transportes, y lo que queremos es con ustedes tratar de aclarar algunos puntos. El primero de ellos está relacionado a si el comercio exterior ha sido restringido de alguna manera. Y lo que tenemos que decir claramente es que el comercio exterior propiamente dicho no tiene ningún tipo de restricción. Si bien el Estado peruano ha restringido y ha cerrado las fronteras para el transporte por cualquier medio de pasajeros, para el caso del comercio exterior esto no ha sucedido. Y aun cuando al inicio de la semana pasada la interpretación era de que esta restricción no aplicaba a bienes de primera necesidad, la realidad es que todos los bienes son susceptibles de comercio exterior en este momento, no solamente los bienes esenciales, ¿ok? Así que esto es lo primero que tenemos que tener claro. Ahora, eh, el comercio exterior no está garantizado que el comercio exterior debe seguir funcionando. De hecho, nuestra Ley General de Aduanas habla de que los servicios aduaneros son esenciales para el desarrollo de nuestras actividades. Eh, lo que ha venido sucediendo es que en el transporte de las mercancías, el entendimiento de tanto la policía como el Ministerio del Interior ha sido distinto. Entonces, contra esto, durante toda la semana pasada, la Autoridad Portuaria Nacional, que es parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha intentado sacar una serie de comunicados para ayudar a que el transporte de mercancías se pueda dar con normalidad, ¿sí? Y ante cualquier problema que tengan los transportistas, ha dado una serie de teléfonos de contacto, tanto teléfonos fijos como celulares y correos, para que se puedan solucionar estos inconvenientes, ¿ya? Ahora, si nosotros pensamos en el transporte de carga, podemos identificar claramente al menos tres partes o tres etapas del transporte de carga. Una vez llega la mercancía al territorio nacional, cuál es desde el depósito de aduanas hasta el almacén de distribución o el centro de distribución que tengan las compañías, el centro de distribución a lugares donde se pueda acondicionar la mercancía para el retail, y tercero, directamente a clientes o a retail donde se ponen los productos. Queda muy claro que la primera fase o la primera etapa del transporte está garantizada, es decir, desde el depósito aduanero hasta el centro de distribución, ¿sí? Del centro de distribución a los lugares donde se acondiciona la mercancía o a los lugares donde se colocan para su venta, sí existen restricciones y estamos viviendo actualmente con restricciones, ¿sí? Porque en estas otras dos etapas que les comento, sí aplican las restricciones para el transporte de vehículos, ¿sí? O sea que hay que tener mucho cuidado en el transporte posterior al primer transporte, que es del depósito aduanero, una vez obtenido el levante, al centro de distribución, ¿ya? Eh, Igual estamos para ayudarlos en cualquier problema que tengan en ese tema. Ahora, otra consulta que nos han venido haciendo hasta el momento es si es que se ha afectado de alguna manera los trámites o los regímenes aduaneros, es decir, si durante esta etapa de excepcional puedo todavía importar mercancías. Claramente sí, los regímenes aduaneros siguen tal cual, no han tenido ninguna suspensión ni ninguna limitación. La única limitación que existe actualmente es por el lado de la administración aduanera. La administración aduanera, siendo consciente con el estado excepcional en el que nos encontramos, lo que está haciendo es solamente destinar cierta cantidad de personal para atender ya todos los trámites y todos los regímenes aduaneros. Así que lo que sucede en este caso es que vamos a tener algunas demoras, pero tanto los procedimientos de importación como exportación deben
seguir funcionando como siempre lo han hecho. Entonces, la consulta es si todos los regímenes aduaneros son pasibles de seguir siendo utilizados. ¿Qué sucede con aquellos regímenes en los que están sujetos a algún plazo? Por ejemplo, el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado. ¿Qué pasa si el plazo de la admisión temporal se le vence durante este excepcional? De hecho, ha salido una norma, que es el decreto de urgencia 29-2020, que plantea la suspensión por 30 días, a partir del 21 de marzo, de todos los regímenes temporales o los regímenes aduaneros. Creemos que cabemos dentro de esa excepción. Así que si no pudieron completar el régimen de admisión temporal dentro del plazo, se puede hacer posteriormente, una vez se regularice toda la atención de la administración aduanera. Lo mismo sucede con otros regímenes, como pueden ser la aplicación del régimen de drawback, etc. Otra consulta que nos han venido haciendo durante estos días es si es que se ha suspendido de alguna manera la exigibilidad del pago de la obligación tributaria aduanera. Y lo que debemos decir es que aun cuando en tributos internos ha habido algunas suspensiones de plazos, en tributos aduaneros esto no ha sucedido. O sea que la exigibilidad de la obligación tributaria aduanera en el supuesto de una importación no se ha visto suspendida bajo ningún concepto. ¿Qué otras cosas han pasado en comercio exterior? ¿Hay alguna disposición para beneficio del comercio exterior, sobre todo en lo que se refiere a medicamentos? Sí. Mediante Decreto Supremo 51-2020 se ha establecido un arancel cero temporalmente por el plazo de 90 días, que es cuando dura la emergencia sanitaria, para la importación de ciertos productos, como esteres, anestésicos, cloro, agua, etc. ¿Están incluidos acá mascarillas, geles y otro tipo de productos? No. ¿Okay? Los que están incluidos son aquellos específicos para la atención de pacientes, y los otros se hacen a través de compras nacionales. ¿Qué sugerimos? Si es que tienen que importar este tipo de productos, ver el origen de las mercancías para aplicar las preferencias arancelarias a las que hubiera lugar. ¿Hay alguna medida de suspensión de plazos? Como ya lo comentó Lourdes, hay una suspensión de plazos por 30 días hábiles para los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo. Esto involucra procedimientos administrativos aduaneros, no regímenes aduaneros, y también fiscalizaciones, citaciones y recursos impugnativos. ¿Se ha aprobado algún régimen de reducción de sanciones? Sí, al igual que en tributos internos, se ha previsto la aplicación de la discrecionalidad de la administración aduanera para ciertos tipos de infracciones, sobre todo las que están relacionadas a la transmisión de comunicación o de información a la administración, y dentro de ellas la aplicación del despacho anticipado para la importación para el consumo. ¿Sí? ¿Cuáles no son sujetas, cuáles infracciones no son parte de este régimen discrecional? La infracción probablemente más gravosa en nuestro sistema tributario, que es la aplicación del doble de los tributos dejados de pagar en las importaciones en las cuales se haya declarado cifras o datos falsos, ¿no? Declarar información incorrecta. ¿Qué otros más? La transmisión de datos incorrectos para el acogimiento al drawback. Estas están exceptuadas de la discrecionalidad, pero para aplicar la discrecionalidad correctamente se tienen que concurrir cuatro requisitos. El primero, la infracción esté en el anexo. Segundo, se haya cometido la infracción desde el 12 de marzo al 9 de junio, tener en cuenta este plazo. La infracción haya sido cometida por un operador de comercio exterior, operador interviniente o tercero. ¿Sí? En el anexo se establece quiénes son las personas que cometen estas infracciones. Por último, que se haya transmitido, registrado la información de manera correcta, es decir, se haya regularizado la infracción. ¿Ok? Entonces, eso es un poco lo que queríamos comentarles desde el punto de vista de aduanas y comercio exterior. Y nada, doy paso a Katarzyna Dunin para las consultas que tuvieran. Gracias, Joseph. Bueno, a continuación vamos a leer las consultas que nos han formulado.
el chat. Esta es una consulta para Percy Alache. Percy, con este nuevo vencimiento, ¿el pago de las participaciones de utilidades que se paguen hasta los nuevos vencimientos será deducible? A ver, como consecuencia pues, de la prórroga que ha habido en el pago de la ADJ, naturalmente el pago de la participación por utilidades también se ha postergado, ¿no? Ahí, digamos, en términos correctos debería hacerse en ese momento, ¿no? Sin embargo, teníamos un comité técnico interno donde también se hablaba un poco de la posibilidad de pagarlo antes para darle esa facilidad. No sé si Kitty de repente quieres complementar ahí con ese tema. Efectivamente, como bien señalas, Percy, el decreto legislativo 892 establece un plazo de 30 días calendario desde la fecha de vencimiento de la declaración jurada anual. Entonces, desde el punto de vista laboral, se podría pagar 30 días calendario posteriores o 30 días naturales, como señala la norma. No obstante, para que sean deducibles para efectos de impuesto a la renta, la ley de impuesto a la renta exige su pago. Entonces, se tendrían que pagar antes de la presentación, del vencimiento de la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Percy, otra consulta. Respecto al trabajo remoto, ¿qué pasa si aún la empresa no ha enviado la comunicación? ¿Hasta cuándo tiene plazo para regularizar? Sí, buena pregunta. Todavía hay plazo, las empresas, como esto ha venido cambiando mucho, recién ayer se dieron las normas relacionadas con el trabajo remoto y desde hoy son aplicables, ¿no? Entonces, exige esta comunicación con un detalle breve, 3 puntos, ¿no? ¿Cuánto dura el trabajo remoto? ¿Qué recomendaciones, cómo se va a llevar a cabo este trabajo remoto, ¿no? ¿Qué tecnología se va a utilizar? Si es tecnología o si son otro tipo de labores. Y finalmente, algunas recomendaciones que hay que tener en casa también, ¿no? Para prevenir la enfermedad del coronavirus. ¿Lo puede hacer en este tiempo? Sí. Sunafil, digamos, por este tiempo no está haciendo fiscalizaciones presenciales, pero sí en su momento hará este tipo de comunicados, ¿no? Más directos. Lo que sí hay que tener un especial cuidado con el grupo de riesgo, que era el que mencionaba, aquellos trabajadores de 60 años o más, aquel personal con enfermedades crónicas o que esté con descanso médico, ¿no? Precisamente porque una de las sanciones de Sunafil es incumplir con las obligaciones de trabajo remoto para el grupo de riesgo. Correcto. Gracias, Percy. ¿Qué pasa con los trabajadores de confianza? ¿También se les aplica que solo deben trabajar hasta 8 horas remotamente? A ver, esa pregunta hay que perfilarla un poco más porque el trabajador de confianza existen dos tipos, ¿no? Un trabajador de confianza fiscalizado, que es el que sí se sujeta a los límites legales de 8 y 48 horas, y el trabajador de confianza no fiscalizado, ¿no? La idea de cuando salió la norma inicial de trabajo remoto era precisamente no entrar en esta discusión porque la dificultad es que en algún momento tuvo el teletrabajo fue estos límites que se han expuesto hoy. ¿Por qué? Porque podría haber alguna expectativa de horas extras, ¿no? Entonces, eso lamentablemente en este último decreto, el que salió ayer, se ha vuelto a poner, ¿no? Pero lo que sí se ha dado flexibilidad a las empresas, o en todo caso a empresas y trabajadores, es poder acordar cómo se realizará la jornada y los horarios, ¿no? Pero respetando estos límites, ¿no? En promedio, ya diarios o semanales, ¿no? Ahí es importante primero, y reitero esta precisión, ¿no? Hacer diferencia entre trabajador de confianza fiscalizado y trabajador de confianza no fiscalizado. Gracias. Una pregunta, Percy. ¿Corresponde indemnización por despido al trabajador en estas fechas? A ver, si muchas empresas lo que están haciendo es hacer planes de cese. Hacer planes de cese. La única posibilidad que puedas hacer un plan de cese que no pagues indemnización es a través de un cese colectivo, ¿no? Que lo apruebe el Ministerio de Trabajo, ¿no? Pero si hay por otro motivo yo decido hacer un despido directo, ¿no? En este caso sí tengo que indemnizar o tengo primero que tener una causa, ¿no? Tengo que tener una causa, ya sea relacionada con la capacidad o la conducta, ¿no? O si no, eventualmente asumir la carga de la indemnización por despido arbitrario. Gracias, Percy, perdón. Ahora, ¿hay alguna
Para mí, la primera es, si mi empresa califica para la prórroga de la presentación de la declaración jurada del impuesto a la renta del 2009, es decir, tengo ingresos menores de 5.000 UITs, menos de 21 millones en el 2019. ¿Qué factor debo utilizar para los pagos a cuenta a partir de marzo? La norma no especifica ese tema. Efectivamente, la norma no lo señala, ¿no? Nosotros, si revisamos el artículo 5 de la Ley de Impuesto a la Renta, establece dos metodologías para calcular el pago a cuenta. El método A, como sabemos, del coeficiente, y el B del porcentaje. El B se aplica en el caso que no se pueda aplicar el A, y en el A hace referencia efectivamente que en el caso de pagos a cuenta de los meses de enero y febrero nada más se utilizará el coeficiente determinado sobre la base del impuesto calculado e ingresos netos correspondientes al ejercicio precedente al anterior. Si bien presumo que van a tener que haber precisiones, principalmente respecto de los pagos a cuenta de marzo, abril, mayo y probablemente de junio, en el caso que se te venzan en julio, yo creería que se tendría que seguir la misma razón, el mismo derecho. Es decir, debería utilizarse el coeficiente del ejercicio precedente al anterior. ¿Por qué? Porque se supone que en enero y en febrero la norma está pensada porque en enero y en febrero todavía no has determinado, ¿no? Tu impuesto a la renta. Entonces, en esa línea, al no haberse determinado de manera oficial, es decir, no haberse presentado la declaración jurada por el tema de la prórroga, yo creería que tendría que seguir con la misma, ya no solamente para enero y febrero, sino para los siguientes meses. Esperemos algún pronunciamiento por parte de la autoridad, pero esa es nuestra posición. Consulta, hay una facultad discrecional que SUNAT ha sacado en la resolución Superintendencia 08-2020. ¿Esto aplicaría para los PRICOS si no cumplo con las obligaciones tributarias? Es decir, ¿no habría sanción? Sí, efectivamente, esa facultad discrecional está contemplada para todos los contribuyentes, como lo señaló la doctora Lourdes Chao, ¿no? Y tener en cuenta que solamente es para infracciones cometidas o detectadas desde el 16 de marzo hasta el 30 de marzo. Es decir, por ejemplo, no presentan la declaración jurada, ¿no? Las empresas que tienen más de 5.000 UITs, pues no serían sancionadas con la infracción del 176 numeral 1. Buen día. Con respecto a la presentación de los libros electrónicos anuales, activos fijos, prórroga alguna para las PRICOS entonces, no, lamentablemente la disposición que hasta la fecha existe, da por el decreto, la resolución de superintendencia 055-2020, solo para empresas que tuvieran las 2.300 UIT, 9.660.000 soles, ¿no? Que la han prorrogado hasta el 4 de mayo. Inicialmente lo pusieron hasta el 1 de abril, y luego con la resolución de superintendencia 058-2020 lo prorrogaron hasta el 4 de mayo, ¿no? Esperemos que lo prorroguen, ¿no? O que hayan nuevas medidas, pero por el momento esas son las que existen. Posteriormente me preguntan, ¿no? Si tengo un CPR por horas por impuesto, antes tenía que presentarlo en la oficina, ¿no puedo hacerlo ya que no atienden las oficinas? ¿Hay otra opción? Mira, este tema sí lo hemos revisado, y el CPRL se debe presentar, como bien señala, de manera oficial, ¿no es cierto? Física me refiero, 10 días antes, ¿no? De la presentación de la declaración jurada. Yo creería que habría, o sea, dado que en el principio, en el derecho existe un principio general, ¿no? Que a lo imposible nadie está obligado, y adicionalmente el Tribunal Fiscal en diferentes resoluciones ha hablado sobre casos de fuerza mayor. Estamos en un periodo de fuerza mayor, yo voy a la SUNAT, no me van a aceptar el CPRN. Entonces, yo creería que para que hagan valer mi derecho,
debería yo encontrar la forma de comunicarme dentro del plazo, dentro de los 10 días, ¿no? Como a la administración que quiero hacer uso de mi CPRL, presentar mi declaración, ¿no es cierto?, luego de los 10 días hábiles, ¿no?, o del vencimiento, y se me ocurre que la forma, porque aquí no hay respuestas, pero la forma como la que yo canalizaría la comunicación a la administración tributaria que quiero utilizar el CPRL es presentando a través de mi clave SOL, hay un rubro de libro de reclamaciones donde uno puede poner consultas, quejas o sugerencias, ¿no? Entonces yo creería que a través de ese documento, pero sí yo tengo que respetar los plazos, es decir, yo tendría que haber hecho la comunicación dentro del plazo que debo hacerlo. Y luego, bueno, si no me lo quieren compensar, tendríamos que iniciar algún tipo de acción, y para eso nosotros, todo el equipo de PwC, estamos siempre a su disposición. Pero yo entiendo, en la medida que seamos diligentes y en la medida que hagamos lo que podemos en las situaciones en las que estamos viviendo, pues podrían negar mi derecho a compensar mi CPRL contra mi impuesto a la renta en la medida que lo haya hecho dentro del plazo. Esta es una pregunta que está dirigida a mí, pero entiendo que la debería responder Percy porque es referida a temas laborales. Percy, ¿la suspensión de estos administrativos afectan de algún modo los plazos de renovación de contratos con los colaboradores? No, eso es para temas administrativos. Lamentablemente, si hay contratos que venzan, las empresas pueden utilizar esa causal para prescindir de determinado personal, ¿no? En caso sí lo decidan. Lourdes, una consulta. ¿Significa que si teníamos plazo para entrega de sustentos y descargos a las observaciones del fiscalizador para el 28 de marzo, la fecha se trasladaría para el 31 de marzo? Lo primero que tengo que decir es las normas que vienen regulando los temas procedimentales no son lo suficientemente claras como para hacer certeza lo que va a ocurrir con los procedimientos ya sea en trámite o los que están pendientes de ser iniciados. Sin embargo, creo que detrás de cualquier interpretación debe estar la idea de que si suspensión de plazos es porque no hay posibilidad para poder, por ejemplo, recabar documentación o poder presentar o ingresar un escrito ante la administración. La primera norma que se ha dictado respecto de la suspensión de plazos fue el decreto 026. Este decreto supremo, lamentablemente, si es que lo leemos en forma literal, quiera que únicamente se refiere a suspensión de plazos en la administración tributaria para emitir algún producto. Por ejemplo, si tiene el plazo de 9 meses para resolver una reclamación, por la suspensión de 30 días que se ha dispuesto el decreto supremo 026, entonces tendría 30 días más para poder emitir su pronunciamiento. ¿Qué duda, sin embargo, ha surgido de esto? Que esta norma únicamente hace referencia a procedimientos. Por otro lado, procedimientos que concluyen con silencio administrativo o negativo y que además estén en trámite. La fiscalización no es un procedimiento que concluya o que sea catalogado como de silencio administrativo o positivo. Por lo tanto, no estaría incluido dentro del. Sin embargo, el 029 es un decreto que pretende corregir esta situación, pero tampoco lo hace de la manera acertada. Lo que sí hace es incluir de plazos para imponer recursos activos y también hace referencia a que
La nueva suspensión está disponiendo, que va desde el 23 hasta el 6, incluye a todos los procedimientos que no hayan sido regulados por el C26. Esto nos abre la puerta para interpretar bajo un criterio lógico que dentro de esta frase deberían incluirse no solamente procedimientos propiamente dichos, sino las distintas actuaciones o diligencias que se dan dentro de un procedimiento. Si es que optamos por esta interpretación que considero la más lógica, entonces, volviendo a la pregunta que se nos había hecho, que se trata de un procedimiento de fiscalización, ya lo tendríamos incluido dentro de esta norma y por lo tanto habría una suspensión de todas las actuaciones o de los puntos referidos a estas actuaciones que van desde el 23 hasta el 6. Si es así, más bien la SUNAT tendría que reprogramar todas aquellas fiscalizaciones las que se habría dispuesto como fecha de presentación de la documentación cae dentro de este periodo de emergencia. La interpretación compartida por el Tribunal Fiscal. No fuese la otra interpretación válida, podría ser que si el 28 ya nos tenemos en el de emergencia, de hecho, así indica, entonces hay una imposibilidad para cumplir en esa fecha que constituye una causa, una razón de y por lo tanto no se habría cumplido con la presentación del solicitado. La duda que existe es si en esta interpretación la fecha en que debería de presentarse es el siguiente día hábil, que sería el 31 de marzo. Creo que un despropósito que los contribuyentes a que se presente el 31 de marzo. Gracias, Lourdes. Joseph, ¿se va a cobrar sobre estadía? A ver, es un buen punto. El tema de la sobreestadía y el acuerdo de cómo cobrar con las navieras es un acuerdo privado, ¿sí? Y que partirá de la interpretación de las partes en los contratos de transporte, definir si es que aplican o no los supuestos de sobreestadía. Cada importador negocia individualmente con las navieras cuánto tiempo de sobreestadía tienen de los contenedores en el país. Entonces, entendería que la posición, y es lo que nos han comentado, la posición de las navieras es que no hay ningún impedimento para poder trasladar la carga, y en ese sentido sí estarían pensando en cobrar sobre estadía. Pero nuevamente, como les decía, depende mucho del acuerdo entre las partes y cómo hayan negociado los plazos para poder verificar si es que corresponde o no su aplicación, ¿no? Yo lo que sugeriría es referirnos al contrato de transporte, en función de esto, ver si hay supuestos de excepción a la aplicación de sobreestadía por caso fortuito o fuerza mayor como en el que estamos actualmente. ¿Los plazos para la regularización de la DSW continúan normalmente? Sí, para la declaración simplificada web. De hecho, todos los trámites que se concluyen vía web, en principio no estarían suspendidos. Ahora bien, como lo comentaba Lourdes, a través del decreto de urgencia 29-2020, se ha declarado una suspensión por 30 días hábiles de todos los procedimientos administrativos y de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales.
y dentro de las leyes y disposiciones especiales está la Ley General de Aduanas y toda la regulación que soporta la Ley General de Aduanas. Entonces, aun cuando el régimen o la presentación de la declaración simplificada web se puede hacer sin necesidad de transportar gente, una interpretación correcta sería decir, oye, yo no puedo cumplir con mi obligación, porque no está dentro de mi alcance, y ampararnos dentro del decreto de urgencia 29/2020, ¿no? Ahora, habría que soportar cuál es la imposibilidad para completar la declaración simplificada web, ¿no? ¿Y qué pasa con la regularización que tienen que presentarse físicamente ante aduanas, sabiendo que aduanas está cerrado? Es un muy buen punto. De hecho, para lo que es el régimen de exportación definitiva, estamos justamente en un periodo de transición de lo que era el procedimiento de exportación pasado y el procedimiento de exportación nuevo. Sí, el procedimiento de exportación nuevo lo que preveía era la posibilidad de regularizar de manera electrónica. ¿Sí? Entonces, en aquellas aduanas en las que ya se ha implementado el nuevo procedimiento, la presentación de documentos físicos ya no será necesaria. ¿Sí? Ahora, hay supuestos especiales, como por ejemplo carga que cayó en Canal Rojo, que necesita inspección física, que necesita de presentación de mayor documentación. En ese escenario, y amparados nuevamente en el decreto de urgencia 29/2020, creemos que esos plazos deben ser suspendidos. Gracias, Joseph. Tenemos otras preguntas. Vamos con Percy. Percy, ¿te parece bien? Porque hay muchas preguntas laborales. Creo que esa es una preocupación que tienen todos los oyentes. Y luego vamos a las otras preguntas. Gracias, Percy. ¿Existe un plazo para recuperar los días, horas dejados de laborar durante el periodo de aislamiento social? Teniendo en cuenta que son hasta el momento 15 días aproximadamente, con muchas posibilidades de que este periodo se extienda. A ver, ninguna norma hasta el momento ha hablado de la compensación. Justo cuando concluía mi participación les dije que el Ministerio de Trabajo está preparando un proyecto sobre eso, porque creo que a todas las empresas nos preocupa el que se forme una bolsa de horas, de 96 horas, de 90 horas, y luego la recuperación también sea complicada, ¿no? Porque podrías pasar semanas o meses recuperando, quizás hasta final de año, o en otras actividades simplemente no se va a poder recuperar, ¿no? Ahora, yo sugeriría esperar estos días para ver si sale esta norma sobre la compensación, pero y es más, si se extiende el estado de emergencia nacional y no sale la norma, ahí sí pueden hacerse algunos mecanismos. Los que tengan que recuperar de manera gradual en las semanas, tampoco para extender mucho la jornada de trabajo, porque en muchos casos probablemente la recuperación exceda el límite semanal, con lo cual podrías poner en riesgo también al trabajador por exceso de trabajo. Con lo cual ahí yo recomiendo que la recuperación sea bastante proporcional y programada. Lo otro es que algunas empresas lo que están diciendo y tratando de persuadir al personal es que, oye, no se va a poder recuperar, o el trabajador tampoco tiene el ánimo de recuperar horas todo el año. Y mediante acuerdo, ahí se pueden utilizar las vacaciones precisamente para considerar estos días a cuenta de, ¿no? Eso es. Percy, respecto a las acciones que están tomando algunas empresas, como son las licencias sin goce de haber, ¿son legales? A ver, buena pregunta también. Son medidas muy drásticas, poco populares, le diría yo. Pero empresas que se han visto muy comprometidas en la caja, en la liquidez, en la continuidad del propio negocio, han planteado esta alternativa con sus trabajadores, se han puesto de acuerdo y han considerado los días de estado de emergencia como licencia sin goce, y luego, digamos, se retoman las actividades, ¿no? Eso, claro, como les digo, no es popular, debería ser una de las medidas que no se aplique directamente,
pero sí lo están haciendo las empresas y es válido mediante acuerdo con cada uno de los trabajadores. En relación al decreto 10/2020 TR, la aplicación del trabajo remoto durante el plazo de duración declarado de 90 días hábiles de emergencia sanitaria, ¿es obligatorio para todas las empresas? No, no es obligatorio, es una sugerencia que está haciendo o es una posibilidad que está dando el ministerio para que algunas empresas que decidan o que sientan que pueden hacer sus actividades de manera remota pudieran continuar con eso, ¿no? Pero hay actividades en donde yo creo que en la mayoría van a tener que retomar labores luego del estado de emergencia nacional, ojo, porque acá solamente reitero, estado de emergencia nacional es hasta hoy, el 30 por lo menos la foto que tenemos hoy es hasta el 30 de marzo, ya creo que todos estamos convencidos que va a haber prórroga, y el estado de emergencia sanitaria es hasta junio de este año, en donde sí se pueden modificar horarios y jornada de trabajo. Por favor, las personas que estén con su micrófono en alto, por favor, pongan en silencio, porque si no los escuchamos. Gracias. Percy, ¿qué pasa con los contratos próximos a vencer? Lo había respondido antes, la empresa tiene la decisión de decidir si va a renovar o finalmente aplicar el vencimiento del contrato. En esa misma línea, ¿no? Y para seguir con la pregunta, si tenemos el área de marketing que a la fecha no puede realizar su trabajo de manera remota, ¿se podría enviar de vacaciones? En realidad la pregunta podría ser general, ¿no? ¿Se puede mandar de vacaciones al personal que no pueda realizar su trabajo de manera remota? Sí, muy buena pregunta y ha estado muy discutida en los medios también, ¿no? Lo primero es que ya el ministerio lo ha dicho, el gobierno también, obligar a la gente a tomar vacaciones está prohibido, obligar, ojo. Sin embargo, como en situaciones como, para no haber impactado nuevamente la caja, situaciones en donde la recuperación no sea posible, o situaciones en donde la recuperación de horas va a ser muy prolongada, es posible acordar la toma de vacaciones a cuenta de estos días, ¿no? En caso, bueno, una pregunta relacionada, en caso que tuviéramos al personal con vacaciones programadas, ¿se puede ejecutar el goce de vacaciones existiendo la solicitud firmada por parte del trabajador? Buena pregunta también, porque, a ver, si ya estaban programadas, si ya de alguna manera había acuerdo, ¿no? Normalmente debería ejecutarse esa programación. Ahora, hay también la posibilidad de que el trabajador diga, oye, pero yo quería destinar las vacaciones para otro motivo, ¿no? Como un motivo recreativo, familiar, etc., ¿no? Y revoque su decisión, ¿no? Y diga, oye, estos días se puede considerar a cuenta de vacaciones. El tema ahí es que la ley le da más facultades a la empresa, ¿no? En caso de desacuerdo, muy probablemente la decisión de la empresa es la que mande en si considera la programación ya pactada o aplica la licencia y difiere las vacaciones. Soy de una empresa turística y probablemente esté cerrada varios meses. ¿Puedo solicitar la suspensión de la empresa ante SUNAT? ¿Qué hago con los trabajadores? ¿Esta situación de emergencia no brinda causal de despido con indemnización? A ver, el sector turismo es uno de los directamente golpeados con esta crisis. Hemos tenido varias consultas de empresas de este sector que están haciendo estas alternativas, lastimosamente. Y ahí los escenarios son los siguientes. El primero es cesar los vínculos, ¿no? A través de simplemente renuncias o mutuos disensos. El otro es si vamos a involucrar a un ente, a una autoridad, en este caso es el Ministerio de Trabajo, y lo que están tramitando las empresas es la suspensión perfecta de labores por fuerza mayor. Pero esto hay que construirlo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que tener un soporte económico, financiero y cómo ha impactado en la operatividad del negocio. Esto va a ser revisado por el Ministerio de Trabajo, luego SUNAFIL va a verificar que efectivamente esta causa se haya presentado para aprobar esta suspensión perfecta.
tener en cuenta que la suspensión perfecta tiene una duración máxima de 90 días calendarios, ¿no? Con lo cual, digamos, hay empresas que han decidido más bien acortar ese periodo y solamente tenerlo durante el estado de emergencia nacional. Si los trabajadores no pueden recuperar o compensar las horas no laboradas, igual el pago de remuneración se debe realizar. Sí, a ver, en caso el trabajador, o sea, el gobierno ha establecido que en caso no se pueda hacer trabajo remoto o no se tenga carga de trabajo, exista la licencia pagada recuperable, ¿no? En la ley le llama licencia con goce de haber y sujeta a compensación. Yo he preferido hacerlo mucho más claro, licencia pagada recuperable, ¿ok? Ahora, si no hay la posibilidad de recuperar esas horas, ahí es donde muchas empresas lo que están haciendo es acordar con los trabajadores este tiempo a cuenta de vacaciones. Sin embargo, si no existe ese acuerdo, digamos, este tiempo todavía tiene que ser pagado. A ver, hay algunas consultas para mí, ya vamos a ir terminando próximamente por el plazo. No obstante, en las líneas que les vamos a alcanzar están nuestros correos. No sé si podrían poner, viendo ahí, pueden dirigirnos las preguntas a cada uno de nosotros y nosotros se las absolveremos a la brevedad posible. Hay varias preguntas que se me hacen con respecto a la presentación de libros electrónicos para empresas con ingresos mayores de 2.300 UITs. Lamentablemente, por el momento no hay prórrogas, ¿no? Las prórrogas son para lo que se refiere a libros a contribuyentes con ingresos menores de 2.300 UITs, ¿no? Me preguntan, si no declaro hasta marzo, ¿puedo seguir arrastrando el IR para las DJs mensuales de abril y mayo? Entiendo que este impuesto, o sea, para poder arrastrar el impuesto a la renta del 2019, tienes que haber presentado la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Me imagino que esta pregunta se refiere al arrastre del ejercicio anterior, del 2018, ¿no? Entiendo que sería así la pregunta. Bajo la misma lógica del tema de los pagos a cuenta, en la medida que no haya presentado mi declaración jurada anual, pues debería de obtener el mismo tratamiento para las pérdidas de ejercicios, saldos de ejercicios anteriores. Y bueno, siguen preguntándome por el tema de los libros, que parece que es una preocupación constante. Esperemos ¿cómo se llama? Esperemos que el gobierno dicte medidas próximamente. Ayer, que era justamente el límite pues, para la ampliación, porque hoy empezaban los nuevos plazos, se publicó esta prórroga, ¿no? Para la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Estén atentos a todas nuestras comunicaciones. Nosotros remitimos newsletters a todos los clientes. Si alguien quiere que se le envíen, por favor, nos pueden escribir un correo y los podemos incluir en la base de datos con la información que va a ir saliendo en estos días, ¿no? Bueno, señores, bueno, y como última pregunta, ¿no? Dice, hay un comunicado de SUNAT del 18 de marzo que indica que el criterio de discrecionalidad indica también la obligación de presentar libros electrónicos de proveedores. Solo aplica para empresas cuyos ingresos son de menores de 2.300 UITs. Sí, efectivamente, lo del tema de los libros electrónicos. La discrecionalidad no. La discrecionalidad no se ha puesto un plazo, un monto, es aplicable a todas las empresas. Bueno, señores, queremos agradecerles en nombre de PwC el tiempo que han compartido con nosotros. A las 4 de la tarde vamos a tener otro webinar, ¿no? Con el mismo contenido para que ustedes puedan comunicar a las personas con las que trabajan o cualquier otro interesado para que se pueda conectar con nosotros. Y nada, esperando que esta información haya sido útil para ustedes y volviéndoles a reiterar nuestros correos, ¿no? En los que ustedes pueden remitirnos sus consultas para que nosotros en el plazo más breve les podamos responder.